Hola a todos, en este tutorial os voy a enseñar a realizar una pulsera con el centro realizado con cuentas en forma de cruz. Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales: hilo de nylon de color rosa flúor de 1 milímetro de grosor. Voy a utilizar 4 trozos de medio metro o 50 centímetros y un trozo de 30 centímetros. 16 cuentas plateadas de 5 milímetros de grosor con 2 milímetros de agujero, un mechero y unas tijeras. Voy a coger dos de los trozos de 50 centímetros, los voy a juntar por la punta y voy a dejar aproximadamente un trozo de unos 15 centímetros de largo hasta aquí y lo voy a colocar en el telar que utilizo yo para las pulseras, dejando ese trozo de 15 centímetros para afuera y atándola con la pinza. A continuación voy a coger el mechero y voy a quemar un poquito las puntas para que me queden más finas y más duras, para luego meter mejor las cuentas. Quemo las dos puntas. Le doy así un poquito con los dedos para hacerle mejor la forma, que queden más finas. Así, cuanto más fina quede, mejor. A continuación voy a coger 3 cuentas, las voy a meter por el hilo voy a coger el otro hilo y voy a ir metiendo el otro hilo hacia arriba. En la primera cuenta lo meto hacia arriba, aprieto que quede bien agarrada ahí, centrada. Cojo la segunda cuenta, hago lo mismo, meto el hilo hacia arriba, lo aprieto bien ahí que quede debajo de la otra cuenta, centrado, y ahora voy a meterlo otra vez por la tercera cuenta hacia arriba y aprieto que quede debajo. Ahora voy a coger otras 3 cuentas y las voy a meter por el hilo de la derecha, así que queden ahí arriba, y voy a meter el hilo por la penúltima cuenta, por la que está en el medio, hacia arriba, y aprieto que queden ahí colocadas al lado de la otra, de la última. Ahora la que está más a la izquierda voy a hacer lo mismo, voy a meter el hilo hacia el otro lado y aprieto para que queden ahí colocados bien las cuentas, bien colocadas lo más cerca posible, lo más apretado posible. Y ahora voy a hacer lo mismo con el hilo izquierdo, voy a meter otras 3 cuentas las coloco lo más cerca posible de las otras, y a la del medio lo voy a meter en la dirección contraria. La bola que está en el medio lo meto así en dirección contraria, como antes, igual. La aprieto ahí que quede bien colocado y hago lo mismo en la cuenta que está más a la derecha, en dirección contraria, hacia la izquierda. Y aprieto que queden ahí bien colocadas todas, bien alineadas. Comprobamos que queden bien así alineadas las 3. Y ahora voy a coger otras 5 cuentas
las voy a meter por uno de los hilos. Uno, dos, tres, cuatro y 5. Y a continuación voy a coger el otro hilo y voy a ir metiendo desde la primera bola, de la primera cuenta, voy a ir metiendo el hilo hacia arriba. En la primera cuenta lo meto por el agujero, lo saco y aprieto, que quede bien alineado ahí, apretado. Ahora cojo y hago lo mismo en la segunda cuenta, hacia arriba, lo aprieto que quede bien alineado. Tercera cuenta y aprieto que quede bien alineada, queden todas bien alineadas, comprobamos, colocamos bien apretado. Ahora la cuarta cuenta, hago lo mismo y la quinta cuenta y la última de la cruz. Y ya estarían todas las cuentas de la cruz colocadas. Así nos quedaría hecha la cruz. Ahora voy a quitar la pinza y agarrar un poco más para que quede más centrado aquí en el telar la cruz. Voy a agarrarlo con las pinzas, los hilos otra vez, pero con la cruz un poco más centrada ahí. Aquí abajo también para que me quede bien tenso. Lo agarro. Bien, y ahora voy a coger uno de los hilos de 50 centímetros, lo agarro de las puntas, lo mido al medio, lo cojo del medio, lo pongo debajo de los dos hilos debajo de la cruz y voy a coger el hilo de la izquierda, voy a hacer un nudo de macramé plano, lo voy a poner por encima, cojo el derecho, el lado derecho lo paso por encima, luego por debajo, con cuidado que no se nos mueva para que queden los dos lados de la misma medida de hilo, aprieto. Ahora cojo el de la derecha, antes cogí el de la izquierda, ahora cojo el de la derecha, lo pongo por encima, el de la izquierda lo paso por encima, luego por debajo, lo saco por el otro lado haciendo el nudo y lo aprieto. Tiro bien del nudo para arriba, bien apretado. Y ahora voy a hacer todo el rato lo mismo. El mismo nudo primero se hace por la izquierda, por encima, paso por debajo por el otro lado y después paso el de la derecha por encima primero, para que me quede un nudo plano. Y esto va a ser todo el rato lo mismo. Voy a hacer esto por este lado hasta que acabe. Por este lado voy a hacer lo mismo, os voy a enseñar cómo lo hago por este lado también, cómo empiezo, va a ser exactamente igual. Cojo el otro hilo de 50 centímetros por las puntas para medir el medio, lo paso por debajo donde está la última cuenta de la cruz y paso el de la izquierda por encima, el de la derecha lo paso por encima del otro y lo saco por el otro lado, por debajo, hacia la izquierda. Y ahora aprieto y ahora lo hago con el de la derecha, pasando por encima de la derecha, el de la izquierda por encima del otro, debajo y saco por el otro lado. Aprieto bien ahí y ahora hago otra vez lo mismo empezando por la izquierda. Antes empecé por la derecha, ahora toca la izquierda. Izquierda por encima, derecha por encima del otro, paso por debajo y saco por el otro lado haciendo el nudo. Ahora tocaría el de la derecha primero por encima y el de la izquierda por debajo. Bien, esto va a ser todo el rato igual, el mismo nudo. Cuando termine de hacerlo por los dos lados os voy a seguir explicando lo que hay que hacer. Una vez que he terminado de hacer los nudos,
Voy a soltar la pulsera del telar. Cojo las tijeras y el mechero y voy a cortar estos trozos que me han quedado, que me sobran. Quemo con el mechero para que se derrita un poco y lo dejo ahí pegado para que no se me deshaga ya. Este trozo hago lo mismo, quemo así un poquito la punta, que se derrita y lo dejo ahí pegado. Por este lado hago lo mismo. Y lo dejo ahí pegado. Y este último lo mismo. Corto y lo quemo. Y unos toques con el mechero así, para que quede bien pegado ahí y no se nos deshaga ya la pulsera. Bien, a continuación voy a meter una cuenta por estos dos hilos de este lado. Voy a quemarlos un poquito así con el mechero para poder meter bien la cuenta, dándola así con los dedos, y meto la cuenta por aquí, por los dos hilos, y voy a hacer un nudo aproximadamente a 6 centímetros. Lo medio con la regla para que lo veáis. Le hago el nudo ahí, y ahora en el otro lado hago lo mismo. Voy a meter una cuenta por los otros dos hilos también, y voy a medir aquí los dos lados de la pulsera para que me queden los nudos a la misma medida. Hago el nudo a la misma altura que el otro, del otro lado. Bien, una vez que los tengo apretados los nudos, que están bien alineados, voy a cortar lo que me sobra. Voy a darle con el mechero, lo dejo ahí pegado en los dos nudos, y a continuación voy a hacer un nudo corredizo, las bolitas para abajo, para los nudos, los junto, cruzo los dos lados de la pulsera así, cojo el hilo que tengo preparado de 30 centímetros, que quede más o menos de los dos lados del hilo de la misma medida, que quede en medio aquí, en el centro. Cojo el hilo de la izquierda, lo paso por encima, el de la derecha por encima del otro, lo paso por debajo y lo saco hacia el otro lado. Y esto, como veis, es el mismo nudo que me lo estaba haciendo para toda la pulsera. Ahora cojo el de la derecha, lo paso por encima, el de la izquierda lo paso por encima y por debajo y lo saco hacia el otro lado. Y esto lo voy a hacer unas cuantas veces. Creo que con esto ya es bastante. Corto lo que me sobra, dejando unos milímetros, y lo quemo con el mechero en la punta para que quede ahí pegado ya y no se nos deshaga. Y este trozo igual, lo corto, quemo con el mechero y que quede ahí pegado, con cuidado de no quemarnos siempre. Y así nos quedaría nuestra pulsera. Para ponerla, la abrimos, la metemos por la mano, cogemos de las bolas, cerramos y así nos quedaría puesta nuestra pulsera. Espero que os haya gustado. Un saludo y hasta la próxima.